Muy bien, amigos. Mi nombre es Miguel Ángel Alfaro García y estamos cursando la maestría en Derecho Procesal Penal, cursando el tercer cuatrimestre de esta maestría dentro de la materia Proceso Penal Acusatorio, fase intermedia y juicio oral. Y en esta ocasión hablaremos sobre eh, la audiencia intermedia. ¿Qué es la audiencia intermedia? ¿Cómo lo disponen los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿En qué consiste la audiencia intermedia? ¿Cuál es la finalidad de esta audiencia? Y como sabemos, en esta cápsula vamos a ver que esta audiencia intermedia se divide en dos fases. Como sabemos, se divide en la fase escrita y en la fase oral. En la fase escrita, pues empieza con el escrito de acusación que hace el fiscal del Ministerio Público. Y la oral, pues es la celebración de la audiencia propiamente dicha. En esta audiencia es llevada a cabo por el mismo juez de control que dictó el auto de vinculación a proceso. Y en esta audiencia el juez va a velar que dicha audiencia se rija por los principios rectores sobre el cual descansa el sistema penal de corte acusatorio, que como sabemos es de publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración y de inmediación. Estos principios establecidos en el artículo 20 constitucional y en la ley secundaria que regula el procedimiento penal deben ser respetados y el juez de control velará porque en la audiencia, todo tipo de audiencia se desarrolle bajo estos principios. Muy bien, una vez que tenemos establecido qué es la audiencia intermedia, que como dijimos en la introducción, no es más que la preparación al juicio oral. Es la depuración de los medios de prueba que se pretende desahogar en el juicio oral. Es el ofrecimiento, es la depuración, es la admisión de los medios de prueba y allí en esa audiencia se va a dilucidar qué pruebas son las que van a pasar al debate de juicio oral. Esa es la finalidad en términos técnicos y prácticos. ¿Cómo lo podemos definir? Muy bien. Una vez que el juez de control individualiza a las partes, tanto al fiscal del Ministerio Público como a la víctima, como al asesor jurídico de la víctima, al acusado, al defensor del acusado. Una vez que tiene la individualización de las partes, ahora procede a darle la palabra al fiscal del Ministerio Público para que exponga los hechos o los hechos controvertidos, una síntesis de su escrito de acusación. Y en ese escrito de acusación, obviamente, y en esa exposición que hace el fiscal del Ministerio Público, pues es una parte sucinta del contenido del mismo escrito de acusación, como el nombre del sujeto, del acusado, las características, el delito por el cual se le acusa, la clasificación jurídica, los medios de prueba que justifican la punibilidad del hecho, el tiempo, modo, ejecución de circunstancias en que se cometió el hecho delictivo, si es autor material, si es autor intelectual, la modalidad y la clasificación en sí propiamente dicha, las medidas cautelares, la reparación del daño, todo eso hará una síntesis, una exposición ante el órgano jurisdiccional y expondrá por qué está acusando en ese momento al que se dice acusado y por eso él expone los hechos que serán motivos del juicio oral y hace esta exposición que ya mencionamos. Una vez que este fiscal ya expuso, ahora el defensor del acusado tendrá la oportunidad de señalar vicios formales del escrito de acusación,
de lo que acaba de escuchar. Algún vicio formal, como por ejemplo una mala clasificación jurídica, un artículo, por ejemplo, si el delito es doloso y el artículo lo sustenta, su acusación en un delito culposo. Es una corrección formal y en ese momento pues se hace la corrección formal por parte del juzgador, que le hace valer el defensor, algún vicio formal que contiene el escrito de acusación, por mencionar un ejemplo. Muy bien, después pasamos a algún acuerdo probatorio que hayan llegado a las partes, a alguna prueba que no será motivo de debate al juicio oral. Las partes pueden llegar a este tipo de acuerdos que ya propuso el fiscal del Ministerio Público y que las partes coinciden en que esa prueba ya no será motivo de debate, de controversia en el juicio oral. Por lo tanto, van a depurar esa prueba para agilizar, despresurizar la actividad jurisdiccional. Que no tiene caso debatirlo y es por eso de que llegan a ese acuerdo probatorio de determinada prueba. Puede ser una documental, puede ser una testimonial, una pericial, en fin, sobre este acuerdo probatorio. Muy bien, entonces, una vez establecido esto, el juez de control se va a cerciorar de que las partes, tanto el fiscal como parte acusadora, e inclusive el asesor jurídico o la víctima, si son coadyuvantes del fiscal, juntamente con el defensor, hayan hecho el descubrimiento probatorio. Que se hayan descubierto las pruebas, los medios de prueba que pretenden desahogar en el debate de juicio oral. Tienen que respetar esta formalidad, este derecho humano de descubrirse las pruebas que pretenden que sean desahogados en el juicio oral. Una vez cerciorado el juez que se ha cumplido con esta regla general y con este derecho humano que tienen todas las partes intervinientes sobre el descubrimiento probatorio, ahora sí, pasan a la admisión de los medios de prueba. ¿Qué prueba pretenden las partes ofrecer y que ahora sí sean desahogados en el juicio oral? En ese momento del ofrecimiento de las pruebas puede abrirse un debate de exclusión de pruebas, exclusión de medios de prueba, ya sea por efectos dilatorios, como por ejemplo efectos dilatorios pueden ser porque son sobreabundantes, es decir, muchas pruebas para probar un mismo hecho, porque son impertinentes, porque no se relacionan con los hechos que se investigan, también porque son innecesarias, porque son hechos notorios, son hechos públicos y que ya no necesitan ser probados. También, dos, pueden ser excluidos también porque fueron obtenidos con violación a los derechos fundamentales. Tres, porque esos medios de prueba hayan sido declarados nulos por alguna autoridad. También porque se pretende que esas pruebas se desahoguen en contravención con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por eso pueden excluirse. Una vez que las partes hacen esa manifestación y el debate sobre la exclusión de medios de prueba, el juez se pronunciará y emitirá su resolución. Y debe ser fundada y motivada. ¿Por qué se acepta el desahogo de esos medios de prueba o por qué los excluye y no pasan al debate de juicio oral? Muy bien. Ahora que ya tenemos esa exclusión de medios de prueba, ahora el juzgador pues ya escuchó a las partes, ya vio sobre la admisión de los medios de prueba, ahora va a emitir su auto de apertura a juicio. Y en ese auto de apertura a juicio, pues reunirá ciertos requisitos, como el tribunal de enjuiciamiento que va a resolver el juicio oral, el que va a ser competente para resolver ese asunto en particular. Dos, la individualización del acusado. Tres, la acusación que será motivo del juicio oral. La acusación que será objeto del juicio, los hechos que serán objeto de debate de juicio oral. Los medios de prueba que serán desahogados para demostrar la culpabilidad,
los medios de prueba que serán desahogados en el debate de juicio oral para demostrar la individualización de las sanciones o la reparación del daño, las personas que serán citadas. Otro dato que debe contener el auto de apertura a juicio es las medidas cautelares impuestas al acusado, los datos de resguardo, alguna medida de resguardo impuestas al acusado, en fin, ya tiene su auto de apertura a juicio con todos estos elementos, incluyendo los acuerdos probatorios que hayan llegado a las partes. Una vez que ya tiene el auto de apertura a juicio, el juez de control tiene 5 días para remitirlo al tribunal de enjuiciamiento, quien va a conocer del debate de juicio oral. Y va a remitir los registros, el auto de apertura a juicio, juntamente con el acusado, lo pondrá a disposición del tribunal de enjuiciamiento. Y ahora sí, ya quedó listo, ya se depuró en esta audiencia intermedia todo lo relativo a esta audiencia por el juez de control, y hasta ahí termina el papel del juez de control, con su auto de apertura a juicio. Y ahora solo esperamos la fecha y la hora en que se llevará a cabo el debate del juicio oral. Muy bien, amigos, aquí hemos llegado a esta pequeña cápsula sobre la audiencia intermedia. ¿Qué es la audiencia intermedia? ¿Cuáles son sus efectos y cuál es su finalidad? Amigos, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula.